Bien, vamos a dar paso al escenario al señor Luis González, especialista en actividades para los empleadores de la OIT. Adelante, bienvenido. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes. Quiero empezar saludando a la ANDI, a su presidente, a Bruce McMaster, a la vicepresidencia de Asuntos Jurídicos, obviamente, tanto a Alberto Echevarría como a Juliana Manrique y a su equipo, con los que trabajo ya desde hace años en una relación profesional y también personal. Quiero saludar también específicamente y de manera concreta a la presencia del viceministro de Relaciones Laborales y posteriormente, entiendo, de la directora de Riesgos Laborales, que nos acompañará. Creo que esto contribuye a realzar, evidentemente, el impacto de las reflexiones que podamos tener aquí en términos del diseño de políticas públicas, que es un elemento para la OIT siempre de primer nivel en el contexto, digamos, del diálogo social también. Y a partir de aquí, bueno, quiero hacer una serie de reflexiones. Una primera tiene que ver con mis visitas a Cartagena, ¿no? Esta es la segunda en 2 meses aproximadamente. Son tanto al Congreso Empresarial como el 7º Congreso Empresarial, como hoy a este segundo Encuentro Nacional de Seguridad y Salud, ¿no? Esta es la segunda vez que vengo a Cartagena. Aprovecho además para transmitirles el saludo del director de la oficina andina, Ítalo Cardona, que le hubiese encantado estar con nosotros, pero no ha podido hacerlo. Como digo, esta es la segunda vez, y esta es la segunda vez que me encuentro como un evento del nivel y de las características y de la ambición con la que la ANDI hace las cosas, ¿no? Se me pregunta muchas veces por otras organizaciones cuál es el secreto del éxito de la ANDI, ¿no? Y siempre me viene a la mente, bueno, que igual que en política hablamos de hombres de Estado, de aquellos políticos que superan una agenda política, digamos, muy inmediata para conectar con el sentido popular, también hay organizaciones de Estado, ¿no? Y la ANDI es una organización de Estado, en el sentido de que es capaz de asumir un discurso constructivo nacional en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Ese es su lema, más país, ¿no? Y yo creo que eso es importante reconocerlo, y es la respuesta que le doy a aquellas organizaciones, como digo, que me preguntan cómo hace la ANDI para ser tan exitosa, ¿no? Y el encuentro de hoy es una buena prueba de ello, ¿no? En el ámbito que nos ocupa, es decir, el de la seguridad y salud, yo creo que nos encontramos en un momento particularmente dulce, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la seguridad y salud. ¿Por qué? Porque se ha dado una suerte, si se quiere, la expresión quizás no sea la más afortunada, de tormenta perfecta en los últimos 2 años, y tormenta que ha cristalizado, si se quiere, en el plano formal y de la alta política en 2 decisiones importantes. Una de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoce el derecho a un medio ambiente sostenible y saludable como un derecho humano, y una que nos atañe más directamente como OIT, que la recordaba el presidente Landi, que es la decisión de la Conferencia Internacional del Trabajo el pasado junio de elevar a la categoría de principio de derecho fundamental el derecho a un entorno laboral saludable y seguro, ¿no? Esto supone la primera ampliación de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998. Esto es un hito en la OIT y que integra este concepto al mismo nivel que al día de hoy están tanto el combate a la discriminación por razón de ocupación y empleo, la promoción de la libertad de asociación y negociación colectiva, o el derecho de libertad de asociación y negociación colectiva, la abolición del trabajo infantil o la eliminación del trabajo forzoso, ¿no? A partir de ahí, la seguridad y salud se convierte en un elemento en el frontispicio de las políticas de la OIT, más allá de la ratificación de los propios convenios que lleva asociados, ¿no? Este es el primer elemento. A partir de ahí, esta tormenta perfecta lo que ha supuesto es que, y yo creo que todos ustedes lo saben muy bien, es la conversión de la seguridad y salud de un elemento transaccional, de un elemento, si se quiere, considerado de un punto de vista burocrático, administrativo, de lista de comprobación, en un elemento estratégico. Y yo creo que el COVID ha dado a esta dimensión un valor absoluto. De hecho, entendiendo que todos ustedes trabajan en ámbitos relacionados con la seguridad y salud, vaya desde aquí mi reconocimiento a todo su esfuerzo en los 2 últimos años, porque han sido ustedes una pieza esencial en el mantenimiento
y en el desarrollo de las actividades productivas. Hay una reivindicación de la seguridad y salud en el mundo del trabajo, como la hay también de las nuevas tecnologías. Son dos elementos, dos componentes de la empresa que han empezado a verse de una manera sistémica, como correspondía, por otro lado, en justicia, ¿no? En este abordaje integral de la seguridad y salud, que es el primer elemento que quería tocar, evidentemente hay una necesidad de revisar y de considerar los sistemas nacionales de seguridad y salud a la luz de este contexto postpandémico. Y aquí hay una serie de consideraciones que yo creo que tienen todos ustedes en la cabeza o en la mente y que aparecerán tarde o temprano en este debate, ¿no? ¿Qué hacemos con la seguridad y salud en el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo consideramos ahí un trade-off equilibrado entre que busque la implantación de un entorno saludable y seguro en el lugar de trabajo cuando este no es el lugar de trabajo habitual? Y lo cual es todo un desafío. ¿Cómo hacemos con las nuevas formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos con los factores psicosociales, ¿no? Que mencionaba también el señor McMaster? Hay que tener en cuenta que depresión y ansiedad han crecido en un 25% en los últimos años y que son factores que están incidiendo muy negativamente en el rendimiento y en el desempeño y en el bienestar de los trabajadores. Y un elemento gravitante que siempre es particularmente complejo. ¿Qué hacemos con la legislación? O sea, particularmente en economías, digamos, medias emergentes como es la colombiana, donde coexiste un sistema o un sector productivo sumamente avanzado y competitivo con otros sectores más rezagados. ¿Cómo hacemos? Es una cuestión quizás de mayor sofisticación y ambición en el ámbito legislativo, es una cuestión de cumplimiento, toda vez que hay factores que mencionaba también el presidente de la ANDI que son particulares de una economía como la colombiana, como es el alto nivel de informalidad o las dificultades de las micro y pequeñas empresas para el cumplimiento de esa legislación, ¿no? Supongo que lo que subyace ahí, evidentemente, es la necesidad de que todos vayamos hacia una nueva cultura sobre seguridad y salud, una cultura proactiva, ¿no? Una cultura que pase por elevados niveles de liderazgo por parte de la dirección y por parte de los empleadores, mayores niveles de compromiso o elevados niveles de compromiso por parte de los trabajadores, relaciones fluidas de diálogo mutuo, respeto y confianza en materia de seguridad y salud a partir del cumplimiento de la legislación. Es una cultura que convierta la prevención en un eje fundamental de ese cambio cultural y que haga del diálogo social un elemento subyacente que soporte toda esta estructura. Diálogo social que, como segundo elemento, digamos, de lo que quería transmitirles, es para la OIT un ámbito de máxima relevancia. Y esto no lo digo en plan anuncio de televisión. Es decir, yo creo que el diálogo social en materia de seguridad y salud frente a otras áreas del diálogo social es un diálogo que genera réditos inmediatos, o si no inmediatos, réditos, digamos, de una rentabilidad que se pueden ver con mucha más inmediatez que en otros ámbitos del diálogo social. Y esto es un tema fundamental porque el diálogo social debe promoverse no solo al nivel del lugar de trabajo, como a los niveles, digamos, centrales o nacionales o sectoriales en estructuras formales o institucionalizadas, abordando todo el nivel de consultas que sea requerido en cuanto al diseño de nueva legislación, el diseño de los sistemas nacionales de seguridad y salud, las políticas nacionales, etcétera, etcétera. Evidentemente, los últimos estudios en relación a la materia, que son los relacionados con el COVID, prueban que el diálogo social se ha convertido en un elemento fundamental de la estrategia de seguridad y salud en ese ámbito. Una encuesta reciente a cerca de 133 países con centrales sindicales establecía que cerca de un 60% de las mismas declaraban haberse visto involucradas en negociaciones tripartitas sobre seguridad y salud. Había alusión igualmente a cuestiones que tienen que ver con la formación, con la orientación, con la investigación y los acuerdos participativos a nivel de empresa, es decir, con carácter bipartito, demostraban haber tenido una eficiencia elevadísima en términos de cerca de un 64% en la reducción de la sinistralidad y cerca de un 58% en términos de hospitalizaciones como resultado de los mismos, ¿no? El último aspecto tiene que ver con los empleadores. ¿Cuál es el business case para los empleadores sobre la cuestión de la seguridad y salud? Bueno, yo creo que lo principal, más allá del cumplimiento de la legislación y de la promoción del diálogo social, es empezar por partir de una línea de base más o menos honesta, ¿no? Y realista con dónde estamos y hacia dónde queremos ir. O sea, no podemos negar la inexistencia o no podemos negar la existencia, mejor dicho, de tres tipos de organizaciones o de empresas, ¿no? Aquellas empresas que tienen un carácter claramente inactivo, otras que son reactivas y otras que son proactivas. Las inactivas, pues bueno, básicamente
entienden la seguridad y salud como una cuestión de riesgo que para ellas no existe o es mínimo, con lo cual cualquier inversión en materia de seguridad y salud y cualquier costo es mínimo. Las reactivas se fijan sobre todo en el cumplimiento de la legislación, que según ellas o desde su perspectiva está ahogando sus posibilidades de crecimiento. Entonces, la cuestión es sobre todo cómo cumplir con la ley en un contexto o en un conjunto de reglamentaciones y de exigencias que según la empresa o en la perspectiva de la empresa no tienen que ver con la realidad. Y las que nos interesan, que son las proactivas, convierten cualquier inversión en materia de seguridad y salud en un beneficio. Integran los sistemas de seguridad y salud de manera, como digo, integral con el conjunto de las estructuras de gestión de la empresa, establecen canales de diálogo y de participación con los trabajadores, sistemas de evaluación de riesgos y de medición y, como decimos, construyen una seguridad y salud en el contexto empresarial que tiene un carácter sistémico y provechoso y beneficioso y sostenible para la propia empresa. Pero a partir de aquí hay que ver, como digo, cómo hacemos para llevar al sector empresarial hacia esa dimensión, ¿no? Y es importante tener en cuenta cuál es ese business case, cuáles son los beneficios, porque existen esos beneficios. Son beneficios que tienen que ver tanto con lo tangible, con lo financiero, como puede ser evidentemente la continuación de las actividades productivas cuando pudieran haberse visto interrumpidas, los incrementos de productividad, la reducción de las primas de riesgo, como existen otros incrementos de carácter intangible, ¿no? Como otros beneficios, como pueden ser los que tienen que ver con el reconocimiento, que no es poco, con la reputación, con el compromiso de los trabajadores y con su motivación. Un tema particularmente complejo en ese ámbito es cómo medimos, por lo tanto, el retorno de la inversión en materia de seguridad y salud, ¿no? Y no, claro, en un ámbito en el que existen tanto beneficios tangibles como intangibles, ese retorno de la inversión es complicado. Lo más aproximado reciente es una encuesta de la Asociación Internacional de Seguridad Social que en un contexto, en una muestra de 300 empresas, en número reducido de países, cierto es, reflejaba por parte de esas empresas encuestadas un retorno de la inversión de un 2,2%, que evidentemente no es cualquier cosa, ¿no? Es decir, por cada dólar invertido recibimos 1,2 como retorno de esa inversión. Es un dato importante, ¿no? Y luego, finalmente, existe un entorno para hacer factible este business case sobre seguridad y salud en el mundo empresarial, ¿no? Que es un sistema nacional de seguridad y salud que funcione. A partir de ahí hay una serie de elementos que yo creo que son importantes a tener en cuenta en ese sistema, ¿no? Deben ser sistemas que abandonen en la medida de lo posible lo prescriptivo para definir con claridad objetivos y para establecer mecanismos de revisión fáciles o recurrentes o factibles en torno a la adaptación de esos sistemas a las innovaciones tecnológicas y científicas. Esto por un lado. En segundo lugar, es un sistema que se tiene que mover en este delicado trade-off o equilibrio que existe entre la, evidentemente, legítima y necesaria capacidad de la Inspección de Trabajo para llevar a cabo labores de escrutinio y para sancionar los incumplimientos, con la potenciación de la inspección para acompañar a los empleadores y a las empresas y a los trabajadores en mejorar sus niveles de cumplimiento, es decir, generar y establecer herramientas de orientación y de seguimiento que permitan aproximar a las empresas a los niveles de cumplimiento exigibles. Y esto es un ámbito en el que yo creo que es importante potenciar y reforzar las administraciones de trabajo competentes en este ámbito, ¿no? Hay que introducir incentivos, ¿no? Que son lo que hablábamos anteriormente cuando hablábamos de beneficios, incentivos que pueden ser relacionados con la reducción de las primas de riesgo, con la introducción de bonificaciones o exenciones fiscales. También en el ámbito reputacional es importante considerar la introducción de premios, por frívolo que pueda parecer, pero la reputación y la mejora de la imagen por parte de las empresas y del compromiso de sus trabajadores son intangibles de un inmenso valor. Hay que introducir también herramientas, guías formativas, procedimientos, instrumentos de formación y capacitación que ayuden a las empresas a mejor gestionar este tipo de aspectos. Y finalmente, algo que parece quizás demasiado retórico o poético, pero que tiene su importancia, que es explorar la introducción de la seguridad y salud en el trabajo en los sistemas educativos, tanto en los sistemas educativos académicos como en la formación profesional. Que no se nos escape que un gran porcentaje de los accidentes de trabajo se producen en jóvenes que acaban de entrar en su primer empleo, ¿no?
Y con toda esta foto, ¿hacia dónde va la empresa en materia de seguridad y salud? Bueno, yo no tengo la bola de cristal ni el tiempo para, sobre todo lo primero, ¿no? Pero tampoco tenemos el tiempo para profundizar mucho en ello, ¿no? Pero yo creo que hay dos elementos ahí que son importantes a tener en cuenta. Por un lado, la seguridad y salud va hacia lo sistémico, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Va hacia lo sistémico y va hacia su completa integración en las estructuras de gestión de la empresa, en términos de medición, en términos de evaluación de riesgos, de mejora continua, etcétera, etcétera. Hay una conexión creciente, compleja pero creciente, entre la seguridad y salud y los derechos humanos y la empresa, con el contexto de los ODS, especialmente el 8 y el 3 sobre salud y bienestar. Por lo tanto, esto es un tema que va a estar cada vez más llamado a que ustedes, desde el ámbito de la seguridad y salud, colaboren más con otras unidades que trabajan, como digo, en lo que se llama o se conoce conducta empresarial responsable, ¿no? En materia de derechos humanos. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver, otras tendencias que son importantes y que a mí me parecen particularmente importantes, que son la creciente consideración de la empresa como un actor, que permite la promoción de la seguridad y salud de sus trabajadores. Es decir, ya no hablamos tanto de la prevención, sino de la promoción de la seguridad y salud, fundamentalmente en la consideración de factores psicosociales que afectan de manera importante el rendimiento de los trabajadores, su desempeño y su bienestar, y que tienen que ver y que impactan en sus niveles, digamos, en sus ámbitos familiares, personales o laborales, ¿no? La promoción en este sentido de actitudes y de hábitos más saludables por parte de los trabajadores y de los cuadros de la empresa es un elemento que está cobrando una nueva dimensión, aprovechando, en el mejor sentido de la palabra, no imponiendo, aprovechando la existencia o la consideración de la empresa como un ámbito esencial de la vida de los ciudadanos. A partir de aquí, y hechas estas reflexiones, yo creo que el resto, evidentemente, corresponde al evento y yo creo que hay suficientes discusiones de suficiente profundidad aquí como para esperar, yo creo que un éxito relevante y un éxito importante de todas estas discusiones. Yo, sin más, me quiero despedir agradeciéndoles de nuevo su atención, reiterándoles de nuevo el agradecimiento por parte de la OIT por la invitación a este evento, por parte también del director de la Oficina Andina y, como digo, desearle el mayor de los éxitos, como decía al inicio, no solo por las empresas colombianas, sino por el bienestar y por el futuro de todo el país en el que nos encontramos. Muchas gracias a todos.